Gracias, Señor. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Lucas capítulo 1, por favor. Lucas capítulo 1, versículo 30 y 31. Aleluya. Lucas 1, 30 y 31. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, dice así: entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Pueden sentarse. Interesante mensaje para una mujer soltera. Noticias sorprendentes que a veces no son como esperábamos. Te aseguro que María soñaba con una familia, un matrimonio. Te aseguro que María soñaba con tener un hogar como cualquier otra mujer temerosa de Dios. Te aseguro que María tenía el sueño, el anhelo de dar el paso correcto, porque era una mujer piadosa. En otras palabras, era una mujer que cuidaba al extremo cada acción de su vida para no verse en algún lugar incorrecto. En aquel tiempo, históricamente hablando, gran parte de las mujeres que vivían en pecado, lamentablemente era porque gran parte de la sociedad, en la cultura, en la costumbre, tenían un concepto equivocado hacia la mujer. Que una mujer que recibió una carta de repudio, una mujer que recibió una carta de divorcio, los demás en la sociedad terminaban abusando sexualmente. Y gran parte de estas mujeres terminaban viviendo una vida forzada, ¿cómo podríamos decir? En la vida desenfrenada sexualmente. Ellas no querían esa vida. Ellas no querían vivir así. Pero tristemente en la sociedad era parte de la cultura, de las costumbres. Por eso es que vemos que cuando Jesús le llevan a una mujer que fue encontrada en pleno acto de adulterio, no hace ninguna liberación. Esa mujer no tenía un demonio. Esa mujer no estaba endemoniada, pero había sido encontrada en acto de adulterio. Esta mujer simplemente fue perdonada y fue suficiente, porque solamente Dios sabía los secretos de esta mujer. La Biblia dice que a los adúlteros y a los fornicarios los va a juzgar Dios, porque Dios conoce los secretos del corazón del ser humano. En cambio, la Biblia nos dice de otra mujer que era adúltera y salieron 7 demonios de ella. Esa sí fue liberada. Quiere decir que a ese tipo de mujer, sí, ella había permitido por su propia voluntad que esos demonios entraran. Es diferente estilo de vida. Pero María pertenecía a un grupo, voy a usar este término, permítanme hablarlo así, a una religión, a un sector religioso que eran de los más piadosos, los más humildes. En otras palabras, ellos eran capaces de ir a la tienda y solamente ir viendo el piso, no ver a los lados, para no ser juzgados, no ser señalados como los demás en la sociedad. Estos hombres, estas mujeres de este grupo, vivían una vida tan aislada, tan extremista, en el sentido de proteger su identidad, su imagen, el testimonio, no deshonrar el nombre de Cristo, no deshonrar el nombre de Dios, no deshonrar lo que ellos vivían y testificaban. Dice la Biblia que esta mujer llamada María estaba en planes de casarse. Lo que hemos leído en los evangelios, armamos la historia y dice que ya José tenía planes, estaba a punto de desposarla, cuando llegó una noticia inesperada: la maternidad. Es triste.
la historia que vivimos en la sociedad. Hay muchas mujeres que viven la experiencia de la maternidad, no de la mejor manera, no de la mejor forma, no como quisiéramos. No sé si me estoy explicando. Hay tanta delincuencia que las violaciones, los abusos generan en mujeres el embarazo no deseado, generan en las mujeres el don de la maternidad que no estaban preparadas para ello. ¿Sí me estoy explicando? Hoy, en cualquier lugar, en cualquier momento nos podemos encontrar una historia que ya es común. Salió embarazada la muchacha. Salió embarazada, algunas sí son por descuido, porque ya tenían intimidad en su relación de noviazgo, otras no, fueron abusadas. Y por eso hay organizaciones que están promoviendo el aborto, porque dicen, es que si no lo deseaba, si no pensaba, ¿cómo es que va a tener al bebé? Sin embargo, lo que estamos leyendo aquí es el regalo llamado gracia. Volvamos a ver lo que dice el ángel: has hallado gracia delante de Dios. María, no es como tú pensabas, no es hasta que te cases. No sé si me explico. El regalo de la vida es gracia de parte de Dios. Para la familia posiblemente sea una tristeza, una vergüenza. Para la familia posiblemente sea un temor y no sé cómo más calificarlo. Pero cuando una mujer llega a concebir, es la gracia de parte de Dios. Aún en el matrimonio, las mismas mujeres llegan a tener hijos sin planearlo. Y eso es triste, que la madre ya tiene un hijo, tiene dos, y sale embarazada, y uno de los dos, ya sea el padre o la madre, empiezan a rechazar al bebé. Muchos hombres le dicen a la mujer, pues yo no sé cómo le vas a hacer, a ver, trata de tirártelo, y empieza una rivalidad de sentimientos. Lo más triste es cuando la misma madre trata de aborrecer a su propio hijo. Y eso es real. Hay muchas historias de hijos que nacieron de madres que nunca les amaron. Y al momento de nacer están buscando la manera, la oportunidad de despojarse, de deshacerse de ellos para tirarlos, entregarlos. No sé, cualquier cosa sería bueno. Hemos visto noticias recientes de mujeres jóvenes que fueron capaces de matar a sus propios hijos con tal de no tener la responsabilidad. Ser madre es un regalo. Ser madre es una gracia de parte de Dios. Ser madre es algo bendecido de parte de Dios. María, ¿qué habrá pensado en ese momento que está escuchando del ángel? Vas a ser madre. Yo creo que ha de haber dicho, mis sueños. Ella le dice de manera respetuosa, pero ¿cómo? Si no he conocido varón, no me he casado. Y fíjate cómo estuvo el ambiente, que cuando María recibe la noticia, la Biblia no dice quién le dijo a José. ¿O has encontrado en la Biblia que alguien le dijo, oye, fíjate que María, tu novia, la que se va a casar contigo, ya está embarazada? Fíjate nomás. Dice la Biblia que José se dio cuenta, pero la Biblia no dice que alguien haya ido con el chisme, porque ellos pertenecían al grupo de los piadosos. Eso significa que en ese grupo se respetaban la vida unos con otros. Pero algo pasó, y no me refiero a los chismes. Me atrevo a decirte que María, con ese temor de Dios, con esa responsabilidad, le ha de haber dicho a José, oye José, urge que nos casemos, porque estoy embarazada. Yo me imagino esto porque conozco un poco el cómo esta organización con temor de Dios actuaban con responsabilidad. Oye, José, necesito que hagamos algo. Urge que adelantes la boda porque estoy embarazada. Dice la Biblia que José, cuando se dio cuenta que María estaba embarazada, pensaba dejarla y desaparecer. Pensaba irse. El sueño de este matrimonio, el sueño de esta pareja, el sueño de estos muchachos se estaba derrumbando porque una noticia cambió su historia. Dice la Biblia que llegó el ángel de Dios y le dijo a José en aquella noche, hey, no intentes dejar a María, porque lo que María trae es del Espíritu Santo.
Dios cambió el pensamiento del hombre. Dios cambió el corazón del hombre. Y esto quiero que aprendamos. Si tu hija, nuestros hijos salen con una noticia inesperada, lo más correcto es clamar a Dios, pero no dejar que el diablo destruya el sueño de nuestros hijos. Hay que humillarnos a Dios y dejar que Dios cambie el corazón de quien piensa de manera incorrecta. No estamos ajenos. Una mañana mi hermana no apareció. Una mañana la historia cambió. Y mi madre empezó a llorar. Se imaginaba lo peor. Y ya no era lo peor. Sabía que lo que se estaba imaginando se estaba cumpliendo. Porque pronto entró una llamada que le dijo a mi papá: hermano Elías, acaba de llegar aquí su hija y viene con un muchacho. ¿Se los regreso? ¿O qué hago? Esas noticias destruyen el corazón de una madre. Dice la madre: ¿por qué me hace esto mi hija si no se lo enseñé así? Mi madre decía: pero es la primera hija que tengo. ¿Cómo me vino a hacer eso? Yo miraba a mi madre llorar, sufrir. El día de ayer platicaba con mi padre y le decía: papá, ¿por qué no escribes cómo enfrentaste los procesos como pastor, como siervo de Dios? Y mi madre, ¿cómo enfrentó esas etapas que tuvieron que disciplinar a sus propios hijos? Y enfrentar el pecado de sus hijos. Y restaurar a sus hijos. No es fácil que el sueño se destruya porque vino una noticia inesperada. Dice la Biblia que Dios cambió la vida de José. Y José tomó con responsabilidad el propósito de Dios. La gracia de Dios. María tenía gracia porque había concebido. Cada mujer que concibe haya gracia delante de Dios, haya el milagro de parte de Dios. A veces no es la forma, y más si esperabas niño y nace niña, o esperabas niña y nace niño. Dale gracias a Dios que nazca sano, nazca sana, fuerte. Lo demás, ya no te preocupes, Dios sabe por qué. Lloramos, mi madre lloraba. Y ya estaba contando la cuenta regresiva cuando mi hermana iba a llegar de regreso. Yo miraba a mi madre que en esos días cambió su semblante. Parecía una mujer enferma, acabada, destruida, la cara demacrada, tanto llorar, tanto humillarse delante de Dios, tanto clamar a Dios. Cuando llegó mi hermana, hasta yo que estaba viendo a mi madre, lloré de gusto. Mi hermana había llegado. Lloramos todos. Y me le quedaba viendo a su pareja, porque no eran ni novios. Me le quedaba viendo y no sabía si abrazarlo o ponerle cara de enojado. No sabía si tratarlo bien o hacerle muecas, porque había sentimientos encontrados. Por una parte, mi hermana estaba llegando a pedir perdón. No sé si me estoy explicando. Mira, cuando hay una boda te preparas, te mentalizas, ya vas a tener cuñado, vas a tener cuñada, y todo va en una etapa rápido porque ya viene la boda. Pero cuando hay una noticia así, cambia radicalmente el pensamiento. María no estaba preparada para la maternidad, estaba preparada para el matrimonio. Pero Dios le dio la gracia de ser madre. Y veamos con qué actitud actuó ella y actuó José. Dice la Biblia que pasado este tiempo, por favor acompáñame al versículo 41, que cuando pasó esta noticia, la situación con José, ya se habían tomado el acuerdo, ella fue a visitar a una mujer, no de poca edad, a una mujer de edad avanzada que también 6 meses antes había recibido la gracia de Dios. Versículo 41. Aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, a Elizabeth era una anciana que estaba casada pero no tenía el regalo de la vida, no había vivido la experiencia de la maternidad. Una mujer que había enfrentado y ya se había resignado. Y en la vejez tampoco estaba preparada para el embarazo. Hay otra mujer en la Biblia que no estaba preparada para el embarazo, Sara.
80 años. Pero dice la Biblia que Elizabeth en su vejez concibió. Dice el versículo que estamos leyendo: la criatura saltó en su vientre, el vientre de Elizabeth, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Eso dice la Escritura. Por eso es que se predica que Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre, porque su madre fue bautizada por el Espíritu Santo. Comprendamos entonces esto. María no estaba preparada para la maternidad y era una mujer joven. Elizabeth no estaba preparada para la maternidad porque los años le habían avanzado. Pero a las dos habían recibido el regalo de la vida, de ser madres. Y cuando ellas se encontraron, cuando las dos comprenden el propósito, dice la Escritura que el bebé de Elizabeth saltó en el vientre. Y esto nos habla de la presencia de Dios, esto nos habla de lo que Dios sabe hacer a través de una madre. La bendición que proyecta su vientre. Ya quedó embarazada, no hay que despreciar al bebé. Si el marido no lo quiere, si el papá no lo quiere, la madre debería transmitirle amor a su pequeño. En cada tiempo del embarazo, en cada semana del embarazo, que ese bebé en el vientre se dé cuenta que le espera una mujer, una madre, con un amor abnegado, un amor incondicional, un amor sincero, un amor puro, un amor que solamente las madres pueden proyectar a los hijos. Damos gracias a Dios por la vida de nuestras madres. ¿Cuántos dicen amén? Damos gracias a Dios porque el amor de madre solamente lo vemos en aquellas mujeres que han sufrido el proceso. Dice la Biblia que estas dos mujeres se encontraron y tuvieron un diálogo maravilloso. ¿Cómo es posible que la madre de mi Señor? Yo quisiera preguntarle a Elizabeth, ¿quién le llevó el chisme? Que María era la madre del Señor. Va a decir, pastor, ¿no me acaba de decir que en este grupo religioso no hay chismosos? Sí, justamente era de los más humildes, más sencillos, de los que no andaban chismeando aquí despacito. Oye, ya sabes, no, ellos no eran de eso. Te aseguro que era el Espíritu de Dios que estaba pasando la noticia. ¿Quién era María y quién era su bebé? ¿Quién era María? La Biblia nos dice que cuando Jesús nació, fue llevado, dice la Biblia, que fue llevado al templo, y en el templo se encontraron dos personas especiales. Obviamente estaba lleno de gente, pero había dos personas especiales. El primero que vio a María y al bebé, un hombre varón, que cuando lo vio lo cargó y le dijo a Dios, Señor, ahora sí puedes llevar a tu siervo, porque ya vi la redención. Había cargado al Señor Jesús. ¿Quién le dijo a ese hombre que era el Señor Jesús? ¿Quién le dijo a ese hombre que ese niño iba a dar la esperanza a Israel? Dice la Biblia que después de esto, otra mujer de más de 100 años, esta mujer estaba ahí. Llegó a la hora exacta que María había llegado. Dice la Biblia que esta mujer llegó, vio a Jesús, lo cargó y empezó a hablarle a todos los que estaban ahí. ¿Quién era ese niño? Interesante. ¿Quién le habló a José? Dios. ¿Quién le habló a Elizabeth? Dios. ¿Quién le habló a Simeón y a Ana? Estos dos no eran matrimonio. El anciano Simeón y la viuda, la profetisa Ana, solamente Dios. Eso es lo que quiero que comprendamos. Las cosas posiblemente no salgan como esperamos. Vayamos a otra historia para comprender eso que te estoy hablando, por favor. Vayamos al libro de Génesis y vayamos a comprender algo. Pocas mujeres están preparadas para la maternidad. Pocas. La Biblia nos habla de una mujer que ya estaba pasada de edad y Dios le da la promesa de la maternidad. Y esta mujer le dice a su marido, oye, pues fíjate que es mejor que te acerques a mi sierva. Capítulo 16. Acércate a mi sierva, porque es mi sierva, es mi propiedad. Y cuando nazca el bebé, yo lo voy a recibir. En aquel tiempo, culturalmente hablando, socialmente,
Era muy común que los patrones, voy a usar este término, los empresarios, los poderosos, ¿qué más podemos decir? Los hacendados, se le llamaba patriarcas, tuvieran hijos de su mujer y de sus criadas o concubinas. Y le dice la mujer, oye, pues vamos a hacer esto. Tú sabes que ya estoy vieja, no puedo tener hijos. Dios te prometió un hijo, vamos a hacer esto. Acércate a Agar, mi criada. Y vuelvo a mencionar esto, Agar no estaba preparada para la maternidad. A Agar no le preguntaron, oye Agar, ¿estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo para estar tu vientre? Pero mira, en aquel tiempo no había laboratorio clínico, médico, para que fuera de manera profesional en una clínica. ¿Comprenden lo que estoy hablando? El método. Dice la Biblia que Agar solamente se sujetó porque era la criada, la esclava. Agar no estaba preparada para la maternidad. Y dice la Escritura que Agar quedó embarazada. Eso era lo que querían Abraham y Sara. Pero como no estaba preparada para la maternidad, ella empezó a vivir una etapa psicológicamente inestable. Empezó a tener conflictos, empezó a tener conflictos con Sara, su dueña, su patrona. Y dice la Escritura que empezaron a tener tantos problemas en los primeros días del embarazo. Apenas se estaba formando el bebé y ella no estaba preparada para el embarazo. Y dice la Escritura que habló Sara con Abraham, Sara, y llegaron al acuerdo, correrla. Y le dijo a Abraham, bueno, mira, pues haz lo que tú quieras. Dice la Biblia que Agar tomó una decisión, mejor ella se fue. Acompáñame al versículo 11. Porque cuando Agar se va, Agar va huyendo de su patrona, de su ama, de su dueña. El trato que había era diferente. La situación que estaba viviendo, ella no estaba preparada para la maternidad, tampoco estaba preparada para enfrentar los cambios psicológicos, emocionales internos. En el desierto, sin nada que comer, sin ninguna chispas de esperanza, de vida, de aliento, es más, diríamos actualmente, sin señal de celular, no había forma de cómo comunicarse, en dónde estaba, cómo ubicarla, no había forma. Dice el versículo 11 que se le apareció el ángel de Dios y le dijo, además le dijo el ángel de Jehová, he aquí, has concebido y darás a luz. En otras palabras, aunque quieras, no vas a cargar con él en el vientre como los canguros el tiempo que quieras. Un día vas a dar a luz. Hay una fecha segura que vas a dar a luz. Vas a sufrir, vas a llorar, vas a pasar el proceso del embarazo, va a haber sentimientos, va a haber emociones, casi le estaba diciendo el ángel, así embarazada vas a tener que ir a acarrear agua, así embarazada vas a tener que moler el maíz en el metate, así embarazada tendrás que cumplir tus obligaciones. Era pesada la noticia. No estaba preparada para el embarazo. No estaba preparada para los cambios emocionales que iba a vivir durante el embarazo. No estaba preparada para nada. ¿Comprendemos? Pero había recibido el regalo de la vida. Y dice la Biblia que Dios le dice a través del ángel, y llamará su nombre Ismael, porque Jehová ha oído. ¿Qué escuchó Dios? La aflicción de una mujer. María no estaba preparada para el embarazo y fue la madre de nuestro Señor Jesucristo en esta tierra. Elizabeth, una anciana, no estaba preparada para el embarazo ya por la edad y Dios le permitió ser la madre de Juan el Bautista, el hombre que iba a preparar el camino antes de que Jesús comenzara su ministerio. Agar no estaba preparada para el embarazo. Me atrevo a decirte que aquella mañana se ha de haber levantado como cualquier otra mañana para hacer quehacer, hacer la labor de la casa, hacer el trabajo de la casa y después de ese quehacer, hacer su día normal. Pero la noticia es que ese día iba a quedar embarazada. Agar enfrentó con responsabilidad su deber y dice la Biblia que aun cuando Ismael nació, ella siguió con su deber, con sus obligaciones. El regalo de la vida no es para todas las mujeres. El regalo de la vida no es
para quien quiera y cuando quiera. El regalo de la vida es cuando Dios quiere, porque aún en el matrimonio, aún en la familia, Dios sabe cuándo, cómo y dónde Dios nos va a dar hijos. Él sabe. Mientras que hay unos que Dios les permite tener gran número de hijos, contando los hijos que tuvieron mis familiares, mis tíos, me quedo sorprendido por la multiplicación. Ellos creyeron a la palabra, multiplicaos. Pero también volteo a ver a otro lado mi familia. No quieren tener más de 2, más de 3. Y ya sienten que están sobrepoblados. Pensando en la palabra que Dios me había dado para predicar, me estaba acordando de un primo que solamente tiene un hijo. Dijo, yo con uno. Y salió una niña. Y la niña lo quiere demasiado. A donde va él, es algo impresionante cómo hay ese vínculo entre mi primo y su hija. La niña ya está creciendo. Y yo solamente pienso, el día que él sea anciano, ¿a quién le va a traer como marido y de yerno? Porque el yerno va a ver a mi primo como si fuera un hijo, a un padre. Y si no se llevan bien el yerno con el suegro con el yerno, ciertos conflictos van a tener. Estamos en esta etapa de la sociedad donde el suegro y el yerno se tienen que respetar. En las etapas pasadas, el suegro y el yerno tenían que acoplarse, había un respeto, había una conexión. Y es verdad que hay muchos hombres que nunca se llevaron bien con su suegro, con el yerno, pero aún así respetaron las líneas y no se cruzaron. Agar llegó a ser madre. Agar vivió una experiencia, dice la Biblia que ya después, cuando Sara pudo tener hijos, la historia cambió. Isaac, Ismael empezaron a pelear, a luchar, empezaron a tener cierta rivalidad, como cualquier otro niño. Y dice la Biblia que Agar se fue. Abraham tuvo que despedirla. Con tristeza en su corazón la despidió. Y Agar enfrentó una etapa de su vida que tampoco estaba preparada. Vivió en el desierto y su hijo se hizo cazador en el desierto. ¿Qué más encontramos en la Biblia? Vamos al primer libro de Samuel, por favor. Capítulo 1. El regalo de la vida, la gracia de ser madres. Dije, no es para todos los matrimonios, los hogares. No es para todas las mujeres. Es una gracia de parte de Dios. Aleluya. Aleluya. Dice la Biblia que Ana tenía un problema porque su marido tenía otra mujer. Y dice la Escritura que Ana vivía en conflicto porque ella no podía tener hijos. Y el amor de este hombre era tan maravilloso que la quería, la consentía. Y todavía le decía, oye, ¿no soy mejor yo que los hijos? Hay que ser sinceros. Por más que queremos a la mujer, el amor de los hijos a la madre es único. Y el amor de la madre hacia los hijos es único. El 10 de mayo, el marido podrá darle un regalo grandote, pero si ninguno de sus hijos le da ni un beso, ni un felicidades, ¿cómo se pone el corazón de la madre? Triste. Aunque le regalemos un carro que cueste 2 millones, aunque le demos una casa, cuando hay ese vínculo materno, es más fuerte. Yo el día de ayer compré temprano un ramo para mi esposa, para mi suegra, para mi madre. Y yo tenía que entrar a clases. Me despedí de mi esposa y me llevé el ramo al salón. Todo el día en clases. Mi hija Keila me ayudó a estar ahí como asistente en la clase. Terminó de hacer su trabajo y le dije, hija, vete con tu abuelita y llévale las flores. En uno de los descansos que mi mamá sabe que tengo, me marca y me dice, hijo, ¿a qué horas vas a venir? No me dijo, ¿piensas venir? Sabía que yo iba a ir. ¿A qué horas vas a venir? Le dije, mamá, termino a tales horas, me voy a ir con mi esposa y después paso para allá. Hijo, está bien porque tu papá me va a llevar a esa hora y yo quiero que vengas después de que yo regrese.
Así es que se fue mi mamá con mi padre. Y de regreso ya me marca y me dice, hijo, ya estoy en casa. Ya le dije, ya es hora. Y le dije a mi esposa, vamos a ver a mi madre, a felicitarla. ¿Por qué? Porque aunque mi padre le hubiera regalado algo caro, el día de ayer, el abrazo de un hijo vale más. ¿Sí me explico? Es muy importante esto, reconocer. No estamos para competir en el amor del marido y el amor de los hijos, no. El amor de la madre a los hijos es único. El amor de un marido, de una pareja, es diferente y no estamos para competir. Este hombre le dice a Ana, Ana, ¿no soy mejor que el amor de los hijos? No, es que los padres no comprendemos el amor de una madre. Con todo respeto a muchos hombres. Esa es la verdad. Ana, aunque no sabía ni había vivido la experiencia de la maternidad, deseaba vivirla. Por favor, versículo 17. Cuando Ana llegó a la casa de Dios, empezó a llorar amargamente, empezó a hablar con Dios. Ya conocemos la historia, pero me gusta este versículo 17 porque es cuando viene la promesa. No era un ángel, era el siervo de Dios. No era un ángel que venía del cielo para decirle, Ana, tu oración fue contestada, como Agar, como María, como Elizabeth. No, era el siervo de Dios. ¿Qué le dijo el siervo de Dios? Palabras comunes, sencillas, que salen del corazón de un siervo de Dios, pero respaldadas con la unción del cielo. ¿Qué le dijo? Ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición. ¿Qué le costaba al marido mejor decirle, oye, Ana, ve en paz, vamos a la casa de Dios y a ver si Dios te concede? El regalo de la vida es una gracia de parte de Dios. Y no podemos menospreciar a quien no la tiene. No podemos menospreciar a quien no ha tenido el regalo de la vida, de ser madre. Tampoco podemos exaltar demasiado y que haya una diferencia discrepante entre la familia, que la hermana sí pudo y la otra no pudo, que si aquí, que si allá. No tenemos por qué entrar. Lo importante en estos días es dar gracias a Dios. Porque si estamos con vida, tuvimos una madre. Aleluya. Con todos y sus defectos. Un día llega un muchacho a necesitar ayuda y empezamos a ayudarlo. Y después de ayudarlo un buen tiempo me doy cuenta de que él no tenía madre, no sabía quién era su madre. Y él encontraba todo con gracia, de todo se reía. Y le decía, oye brother, ¿tú no estás amargado? ¿Para qué? De todas maneras dice, ni sé quién sea mi mamá. En mi pueblo me decían el niño Dios, porque para todas las fiestas de Navidad me ponían como niño Dios en los altares ahí de la iglesia católica. Dice. Yo era hijo de todas, dice. Y un día le dije, oye, ¿por qué no nos ponemos a buscar a tu mamá? Nos propusimos, mi papá y yo buscamos, hicimos un plan y logramos tener dirección, teléfono y lo llevamos hasta un punto y de ahí le dijimos, ya te toca a ti. Eres tú solo, ya no podemos acompañarte, este es algo que tienes que vivir tú. Llegó, tocó la puerta, salió una mujer y se le queda viendo y una vez que la vio, sintió el corazón la diferencia de esa mujer. Y le dice, vengo a buscar a la señora fulana de tal. Dice, soy yo, ¿qué se le ofrece? Dice, soy el hijo que dejó por ahí perdido. La mujer se enoja y le dice, para mí estás muerto. No quiero saber de ti, por eso te boté. Y en cuestión de segundos, esta mujer destruyó el corazón de un hombre que por muchos años vivió ilusionado por conocer a su madre. Recuerdo que aquel muchacho llegó llorando, triste. Por primera vez lo vi triste. Se subió al carro y le dije, ¿qué pasó? Yo contento, esperando saber el hermoso encuentro. Y me dice, vámonos, brother, vámonos, no quiero saber nada. En el camino de regreso, íbamos viajando apenas una hora y media, y seguía callado él. Hasta que rompí el silencio, empecé a tratar de hacer plática, cualquier otro tema. Y él no quería hablar nada. Llegamos a casa, platicamos y le dije, primero, tienes que perdonar a tu madre. Todo ese comportamiento
tienes que perdonar a tu madre. Y empecé a platicar eso por varios días, y volvimos otro intento. Y ya tuvimos que usar otros medios, del punto que llegamos a preparar un encuentro en un restaurante, ella con él. Ella aceptó, llegó al restaurante, todo se planeó, y tuvieron que platicar. Y allí le dijo llorando la mujer, es que pasó esto, esto y esto. Yo ya era una mujer casada, fui abusada, fui violada en una calle y quedé embarazada. Y me trajo muchos problemas el embarazo, al punto que mi marido me empezó a golpear por causa de ese embarazo. Pero yo no quería abortar. Me comprometí a atender todo lo que mi marido tuviera y pidiera, pero al bebé lo iba a tener. Y nadie aceptaba la adopción, nadie. Y no me quedó más que dejarte. Y le dijo dónde lo dejó. Una triste historia. Le dijo, hijo, perdóname, yo te amo, pero no puedo tener otro hijo fuera de mi familia. Por lo tanto, esta es la última vez que nos vamos a ver. Es la última vez que te voy a ver. Y espero que Dios te permita un día ser feliz. Este muchacho salió tranquilo, platicamos, iba hablando con mucha serenidad, ya no era el mismo triste. Platicamos, le ayudé a superar esa etapa. Ese muchacho hoy es un siervo de Dios, se casó, tiene hijos. La mujer le permitió usar los apellidos, tiene los apellidos, se arregló su acta de nacimiento, pero este muchacho no tiene a dónde llevar a sus hijos a ver a su abuela, porque la madre le dijo, para ti no existo, porque tengo un hogar. Y él se dio cuenta que nació de un abuso y una violación. Su madre no estaba preparada para eso, pero tuvo el regalo de la vida. Este hombre está en una iglesia, está sirviendo a Dios, tiene hijos. Y gracias a Dios que sus hijos ya están grandecitos. Pónganse de pie. El regalo de la vida, la gracia de Dios para ser madre. Lo vivió María, lo vivió Elizabeth, lo vivió Agar, lo vivió Ana. Lo han vivido muchas mujeres, lo han vivido muchas familias. Han tenido la experiencia de poder contar con alguien que es madre. Tu hermana, tu cuñada, algún familiar. La gracia de ser madres. En lugar de reclamar, oye tus hijos, oye aquí, oye tu marido, hay que darle gracias a Dios. La maternidad. Padre, en esta hora, mi Dios amado, gracias te damos, Señor. Gracias te damos porque en las mujeres, mi Dios amado, a las cuales tú les has permitido ser madres, han tenido la gracia y ese regalo. Muchas mujeres quedaron embarazadas de manera inesperada, aún con sus propios esposos. Muchas mujeres quedaron embarazadas sin haberlo planeado, pero ellas enfrentaron, Señor, esta situación. Y algunos hombres todavía le dijeron a su mujer, es que no, este niño nos viene a cambiar los planes, y posiblemente para ellos algún sueño se derrumbó, algún plan se destruyó. Pero una verdad sí es que cada niño, cada hijo es una gracia de parte de Dios, es un regalo de parte de Dios. Y vengo a pedirte en el nombre de Jesús, mi Dios amado, que nos permitas disfrutar, mi Dios, nos permitas disfrutar de familias, de hogares, mi Dios amado, que enfrentan cada problema, cada situación. Padre, que no llegó este bebé como lo esperábamos, no fue de la forma correcta, pero hay que enfrentar la vida, hay que enfrentar las decisiones correctas. El regalo, la gracia de la vida es única, la que tú das, Señor. Y si alguien ya tiene este regalo, tiene esta dádiva, tiene este maravilloso momento de vivir la experiencia de la maternidad,
Dale sabiduría, habla con él, con ella, con los que sean responsables, Padre, que ellos puedan tomar la responsabilidad como lo hizo José. Ellos puedan tomar la responsabilidad y asumir la responsabilidad de la crianza, mi Dios amado. Dice la Biblia que a Jesús se le conoció como hijo de José, el carpintero. Quiere decir que José asumió la responsabilidad plena, conscientemente, Señor, mi Dios amado, como la figura paterna, Señor. Por eso te pido que obres. Si algún joven, alguna muchacha, alguna mujer, mi Dios amado, llega a vivir esta etapa de la maternidad no de la manera correcta, da sabiduría, prudencia, dominio propio en el carácter para poder enfrentar esta etapa y poder salir adelante, Señor. Pero que tu Espíritu Santo bendiga al fruto del vientre, que tu Espíritu Santo bendiga, Señor, el proceso del embarazo y que todo salga en bendición. En el nombre de Jesús.